Oye, pero qué sabroso sonó Senderito de Amor con Puerto Candelaria, que nos ha traído ese tema para iniciar durante la tarde de hoy este programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. ¿Usted también ya tiene su Senderito de Amor, Nancy Pacheco? Todavía. Como siempre, llevamos información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 1400 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta para todo el mundo. Buenas tardes, ahora sí, formalmente, Nancy Pacheco. Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí, en este dial, en el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y le dieron 90 días. Ese es el plazo que tiene el gobierno de facto de Nicolás Maduro para darle respuesta a una serie de peticiones hechas por la Corte Penal Internacional para responder por las acusaciones sobre crímenes de lesa humanidad de su gobierno. La Corte Penal Internacional informó hoy sobre el estado de las notificaciones del artículo 18 en la situación de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, la Corte Penal dio un plazo de 3 meses al gobierno de facto para responder por los crímenes de lesa humanidad. La Fiscalía informó a la Sala de Cuestiones Preliminares que el 16 de diciembre del 2021, de conformidad con el Estatuto de Roma, se notificó a todos los estados de la decisión de investigar a Venezuela y su situación de derechos humanos. En la notificación a los estados, el fiscal detalló el alcance de la situación objeto de la investigación y establecer el estado de las diligencias y cooperación. También ha informado en diferentes oportunidades al Estado venezolano sobre la necesidad de dar información, dar detalles sobre cada uno de los casos que se está investigando en este expediente que se llama Venezuela 2 y que significa de alguna manera el primer paso histórico para sancionar al régimen de facto por la situación de violación consuetudinaria de derechos humanos en el país. Ellos han pedido información y les ha recordado la Corte Penal Internacional el día de hoy que tienen 3 meses de plazo, es decir, o corren o se encaraman. Y en vista de esto... ¿Dónde se van a encaramar o no, ya corrieron? Mira, en vista de esto les pegó un ataque de eficiencia. Ah, y esto, eso a muchos les pasa, ¿no? Esto lo ha dicho Zahir Mundaray, quien es abogado penalista y fue ex fiscal del Ministerio Público. Él informó a los medios de comunicación que la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público del régimen aceleró todos los procesos tras el plazo dado por la Corte Penal. Ahora, mediante su cuenta de Twitter, Mundaray explicó que aceleradamente esta Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público del régimen empieza a pedir actos conclusivos, órdenes de aprehensión, empieza a pedir información, detalles, bla, 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 bla. Lo cierto del caso es que saben que la Corte Penal les pisa los talones. Eso sí, se procesarán selectivamente solo los que sean autorizados. Hasta error de fecha tiene la circular que llegó hoy a todos los despachos de los fiscales de derechos humanos. Luego de desmantelar el área de investigaciones y haber perseguido a los fiscales formados en el área, pretenden soluciones mágicas, dice Mundaray. No tocan a la cadena de mando revolucionaria e intentan engañar con falsa justicia. Así que les metieron el acelerador y ahora andan como locos, corriendo allá. Fiscal, pero mire que esta investigación, culmínenla. Fiscal, que esta acusación, háganla. O sea, yo no reviso nada, pero háganle. Claro, no, sí hay algunas que sí va a revisar porque tocan, que no le convienen a él. Claro, toca cadena de mando. Pero son las únicas. Ahí van a agarrar mire, aquí se aplica esto que es muy popular. La soga revienta por lo más delgado. Y aquellos funcionarios de tercer nivel, de cuarto nivel, que estén involucrados en hechos de violación de derechos humanos serán los sancionados, porque hay que hacer justicia, dirá Tarek William Saab.
Pero cuando la Corte Penal Internacional empieza a recibir esa información y le diga, bueno, ajá, ¿y dónde está el que mandó aquí? El general, el capitán que hizo esto. ¿Dónde está el ministro X que mandó tal cosa? Ah, ahí es donde... ¿Será que va el fiscal general a sacar actas de difunción para que no involucre, porque como no sabe cuál es el rol definitivo, lo cierto del caso, usurpan realmente funciones? Lo cierto del caso es que el día viernes, el día 17, pusieron a circular, antier, pusieron una circular donde obligan a todos los fiscales a rendirle informes completos y antes de tomar una decisión o dar un paso en materia de investigación tienen que informarle al fiscal general o al despacho general de la fiscalía. Ahora, con esto, yo no sé cómo se va a formar el rollo allá porque estos son situaciones, digamos, bastante peligrosas para el régimen y entonces va a tratar de ocultarlas y entonces el fiscal se vuelve loco porque todo el mundo consultándole, desde el caso del perro hasta el caso del gato, y encima de eso el tema de los derechos humanos, pues se va a volver loco el fiscal con tanto trabajo que él mismo se ha puesto. Pero bueno, eso es lo que le pasa a los regímenes totalitarios. Cuando pretenden ejercer el control absoluto se dan cuenta que ese control absoluto trae mucho trabajo. Y hablando de control, y en otro orden noticioso, el rector Picón aspira a que el CNE incluya actualizaciones del registro de venezolanos en el exterior para este revocatorio. Pues así lo ha venido nombrando el rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, donde ha informado al ente electoral que está trabajando en la construcción de ese cronograma para la activación del referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, que debe diseñarse en función de facilitar la mayor participación de la ciudadanía. Durante una entrevista que ha ofrecido a la emisora Unión Radio, Picón resaltó la importancia de una negociación entre los sectores políticos, aparte del mecanismo de México, el cual pues permita ese reconocimiento del voto de los venezolanos en el extranjero. Esperamos que ese cronograma establezca un operativo de actualización de registro electoral que incluya a los países donde hay embajada del gobierno nacional. La negociación política debe ir en paralelo al derecho de los venezolanos en el exterior de sufragar. Esto es lo que ha venido agregando hasta el momento. Y es ahí donde va a estar candela la cosa, porque son 6 millones de votos que están en el exterior y que no van a votar por Maduro precisamente. No van a votar por él. ¿Esas son las sogas al cuello? Claro, y son las situaciones que seguramente... Bueno, pero está bueno que lo plantee, está bueno que lo diga, está bueno que lo señale, porque la gente que está, el migrante que está en el exterior, nosotros los migrantes que estamos en el exterior, queremos votar en este referéndum revocatorio. Y si se da la oportunidad, pues a ejercer el derecho al voto. Pero yo sé que ese va a ser uno de los puntos más duros de enfrentar en esta ruta hacia el referéndum revocatorio. Y mira, ya se pronunció Tamara Suju sobre este plazo de 3 meses que le ha dado la Corte Penal Internacional a la dictadura para responder por los crímenes de lesa humanidad. El documento es claro sobre la exigencia de saber si hay investigaciones creíbles sobre los responsables de la comisión de los crímenes de violación de derechos humanos. La tiranía venezolana, dice Tamara Suju, el día de hoy tiene a todos los señalados como altos responsables en sus puestos o en otros puestos. No hay intención de hacer justicia, solo de maquillar. Pero lo que va a pedir la Corte Penal Internacional es, estos 3 militares asesinaron a fulanito de tal, bien, ¿quién les dio la orden? No, pero es que no, es que ellos fueron los que asesinaron, no. Hay un actor material y hay un autor intelectual, hay una política de Estado sobre este tema. ¿Quién es el responsable de esa política? Eso es lo que va a pedir la Corte Penal Internacional y eso es lo que tiene corriendo. Me imagino yo que la Fiscalía ahorita debe estar corriendo con cajas para arriba, para abajo, subiendo, el otro bajando. No, usted se queda aquí, usted no va a almorzar. Vamos a hacer esto. Ese es el hecho. ¿Cuál caja escondo y cuál realmente saco? Claro. Para mostrar, porque no van a mostrarlas todas. Y allá estará Taré sentado en su mesa comiendo el pollo y diciéndole, mire,
¿Este lo sacamos o no lo sacamos? No lo saque, guárdelo. ¿Este lo sacamos? Ese sí. ¿Ese quién involucra? No, a un capitán, dele play. Así estará. Pero en todo caso es importante esto, que ya empieza a abrirse y verse la luz al final del túnel en materia de la violación de derechos humanos en Venezuela. Y los abogados demandarán ante el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de la ley de registro y de notarías, pues la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela ha demandado y demandará al Tribunal Supremo de Justicia por la nulidad de la ley de registros y notarías. La norma quedó establecida en la Gaceta Oficial número 6668 de fecha de 16 de diciembre del 2021, luego de que la Asamblea Nacional del año 2020 aprobó su reforma del decreto con rango, valor y fuerza de la Ley de Registro Público y del Notariado del año 2014. Los precios de los trámites legales mercantiles y civiles y los registros de notarías pues quedaron anclados al valor del petro y deben cancelarse en criptodivisas o en equivalentes a bolívares en el momento de la transacción. Aunque a mediados del año pasado ya se había comenzado a aplicar el cobro de esas nuevas tasas que dificultan las gestiones para que los ciudadanos representan en este monto y en este momento que se representa un gran déficit de costear. Jesús Vergara Peña, quien es directivo de la Federación, ha afirmado que la ley atenta y afecta a los usuarios. Además de eso, también enfatizó que se constituye en un golpe más contra la población y la posibilidad económica y de esta población venezolana. Esto es lo que ha venido reseñando hasta el momento con este tema de la ley de registros y notarías. Bueno, porque, por ejemplo, comentábamos en estos días el caso de una propiedad rural que estaban vendiendo en $2,000 y resulta que pagando todo lo que estaba en el nuevo régimen de tarifas para las notarías, nada más en ese pago se iban 2.500 adicionales. Es decir, la casa de $2,000 pasaba a costar $4,500 en una notaría venezolana. Y el diputado José Prat ha denunciado de la Asamblea Nacional Legítima, ha denunciado cómo las escuelas y los liceos del Estado Bolívar se encuentran totalmente deteriorados. Es imposible que se pueda hablar de un sistema educativo solvente cuando los profesores ganan sueldo que no alcanza para nada. Podemos ver, por ejemplo, un Estado Bolívar donde tanto escuelas nacionales, estadales y municipales se encuentran sin los servicios básicos, por supuesto con la maleza que se las come, infraestructura deteriorada y el bajo salario que impide a los profesores y a los maestros y profesores y a todo el personal en general ser miembros pues del sistema educativo a dedicación exclusiva, porque tienen que buscar otros mecanismos para sobrevivir. Todo esto redunda en la baja calidad educativa y sobremanera a nuestras clases populares, porque bueno, sabemos que la educación privada logra pues de alguna forma también a duras penas sobrevivir, y esos sectores logran mantener un nivel educativo aceptable, pero unas escuelas públicas que no cuentan con servicios de agua en sus baños no pueden hablarse de bioseguridad, por ejemplo con el tema de la pandemia. Pero por supuesto, unas escuelas que no cuentan con servicios mínimos de internet, con los pupitres completos y con profesores con sueldos dignos, no puede hablarse de un sistema educativo que pueda ayudar a sacar de la pobreza a el venezolano. Estamos teniendo una educación que lamentablemente pues nos conducirá a un rezago importante en materia educativa que se verá reflejado en las próximas generaciones. De ahí es importante pues seguir luchando, no por normalizar a la dictadura y normalizar esta situación, sino por darle un cambio al país. Bueno, es la situación que se presenta con el sector educativo en el Estado Bolívar. Una situación, como el resto del país, bastante lamentable. Y Delsa Solórzano, quien es la presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, ha aplaudido el día de hoy el avance que ha tenido la investigación del caso Venezuela 1 en la Corte Penal Internacional, luego de que el gobierno diera ese plazo
a Nicolás Maduro para responder a las acusaciones que lo señalan de cometer esos crímenes de lesa humanidad en el país. La Corte Penal sigue avanzando en la investigación del caso Venezuela 1, esto en aplicación al artículo 18.2 del Estatuto de Roma, Justicia para las Víctimas. Esto lo ha venido afirmando Delsa Solórzano en la cuenta en Twitter. También aseguró que resulta evidente que la Corte Penal Internacional no se deja engañar por las pretensiones del gobierno de Nicolás Maduro de simular una falsa reforma del sistema judicial en Venezuela. Y Miguel Pizarro también se ha venido manifestando, el comisionado para la Organización de las Naciones Unidas también da ese apoyo al avance de dicha investigación y aseguró que pese al esfuerzo del gobierno de Nicolás Maduro por mostrarse como defensores de los derechos humanos, el mundo, a su juicio, conoce cuál es la realidad de la cual está viviendo Venezuela. Bueno, y la Voz de los Estados Unidos de América publica un informe sobre las relaciones políticas y secretas del gobierno de Vladimir Putin, el gobierno ruso y el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Los acuerdos de Venezuela y Rusia en materia militar son secretos desde hace 17 años, dice este trabajo de la Voz de Estados Unidos de América. Durante la administración del fallecido expresidente Hugo Chávez, indica a Rocío San Miguel, abogada y presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano, el trabajo hecho por los ciudadanos para ejercer contraloría sobre los sectores de seguridad, defensa y Fuerza Armada Nacional se ha visto contrastado con el secretismo que hay en las relaciones entre Rusia y Venezuela. Ayer teníamos un entrevistado que nos hablaba precisamente de este tema, del secreto, de que nadie sabe qué han firmado los gobiernos de Rusia y Venezuela, y puede ser que tuviese firmado hasta la entrega de la soberanía nacional para instalar bases militares como las que denuncian ya están operando en los estados Miranda y Carabobo. Se sabe que los gobiernos de la nación euroasiática han brindado desde el 2005 asistencia técnica, logística, entrenamiento de personal y armas a Venezuela. Sin embargo, no se detallan los detalles de todos los convenios. El secretismo estatal ha favorecido a empresas vinculadas al gobierno ruso para que ellas den entrenamientos a las Fuerzas Armadas venezolanas, dijo la experta. Es decir, cuando los rusos están en territorio venezolano, lo hacen a través de empresas contratistas, que de alguna manera es una forma de decir, nosotros no tenemos Fuerzas Armadas rusas en territorio venezolano. Lo que tenemos son empresas de servicio de seguridad que dan talleres, dan preparación, dan detalles, características, asesoría a los militares venezolanos. Y fíjense ustedes, eso se hace en diferentes partes del mundo. Aquí en Venezuela se está viviendo. Por otra parte, un tuit de la Zona Operativa de Defensa Integral número 43 del Estado Miranda, el general de división, firmada por el general de división del Ejército Johan Hernández Lara, informó que instructores internacionales de la Compañía Especial Vega estaban adiestrando a la Unidad de Acción Rápida del Comando de Zona número 44 Miranda de la Guardia Nacional Bolivariana. Se trata de una empresa privada de seguridad rusa, Vegasy Strategy Service Limitada, también conocida como Vega. Así que están llegando, se firman acuerdos, dice Rocío San Miguel, que son de carácter leonino, son exagerados, pero nadie sabe, nadie puede denunciar porque nadie sabe los alcances, los límites y los costos de esos proyectos. Ahí se va la plata de Venezuela, en armamento, en asesoría militar, en presencia de tiburones, pero militares en este caso, que están haciendo lo que le da la gana con el tema de la soberanía nacional, y militares, por otro lado, entreguistas que dejan y permiten que esto suceda en nuestro país. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, muy sabroso esos temas, son temas del Pacífico colombiano. Te invito, Herencia del Timbiquí, que nos trae durante la tarde de hoy este tema que bien sabroso, bien a ritmo de marimba, y suena delicioso este tema aquí en este horario. Iniciamos así el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, con más información. Y 4 sismos se registraron en el estado Sucre en las últimas horas. Pues la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas ha informado que el movimiento telúrico más reciente fue de magnitud 3,6 y ocurrió a las 4 de la mañana del día de hoy. El más reciente con esta magnitud de 3,6, y esto ocurrió en Caricuao,
Funvisis ha informado en la página web que el movimiento telúrico ocurrió a 13 kilómetros de esta ciudad. También señaló que la profundidad del sismo fue de 5,0 kilómetros. Más temprano, a esto de las 12:39 am, había registrado un movimiento telúrico de magnitud 2,7 en la misma ciudad, a 23 kilómetros del este de Cariacao. La fosa de Cariaco es una de las fosas más de mayor movimientos sísmicos en Venezuela. Es una zona de choque de placas y ocurre que desde allí se han generado algunos de los movimientos más fuertes en toda Venezuela. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, tenemos el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. Oliver, buenas tardes. Buenas tardes, Nancy y Alan. Buenas tardes, audiencia. Estamos acá en Arauca. Realmente ha sido una situación bastante difícil con el tema de la comunicación. Las empresas de Internet han presentado muchísimas fallas. Sin embargo, nosotros seguimos, amigos, aquí en las calles de Arauca, recogiendo más información y también las historias de nuestros hermanos que han acogido esta tierra para desarrollarse, para buscar mejores oportunidades de vida. Y en este momento estoy con un paisano. Se trata, ¿me dices tu nombre? Javier Zapata. Javier, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? Nací en Guadalito y criado en Caracas, Venezuela. ¿Hace cuánto tiempo, Javier, que estás acá en Arauca? Tengo 2 años y medio ahorita. ¿Y cómo te ha tratado la gente en Colombia, en Arauca? Bueno, mira, vamos a decir que bien, pero ahí son clases muy distintas. Bueno, por una parte, casi hablamos el mismo español, pero se extraña nuestro país, de verdad que sí. ¿Y qué otras partes de Colombia tú conoces? Bogotá y Medellín. ¿Y hace cuánto tiempo cuánto tiempo estuviste allá en Bogotá? Mira, cuando yo laboraba para Aeropostal Alas de Venezuela, viajaba mucho para Bogotá y Medellín, que hacíamos en sus vuelos. ¿Y acá qué haces? ¿Qué estás haciendo? Mira, ahorita, como dice, la estabilidad no es algo que se maneja aquí, porque a veces no tienes los papeles completos, pero sí realmente hay gente que te brinda la mano, lo mejor que uno puede, pero los salarios no son acordes a lo que uno busca, pues, porque aquí se paga mucho el área de servicios, ¿sabes? Aquí todo es caro, todo de verdad anda para arriba, de hecho. ¿Y con quién vives, Javier? ¿Tienes familia aquí? Mira, sí, tengo familia acá, de hecho hace casi 2 años y medio mi mamá falleció aquí, entonces tengo... ¿Acá? No, perdón. O sea, ella era de aquí de Arauca, Colombia, pero falleció en Caracas, Venezuela. Entonces tengo parte de familia acá. ¿Tú tienes, Javier, las dos nacionalidades? Sí, correcto. La doble nacionalidad la adquirí ahorita en el 2015. ¿Y tener la nacionalidad colombiana te ha facilitado en algunas oportunidades las cosas? No, no es algo así de simple. Cuesta mucho para llegar. Por ejemplo, yo he podido aplicar en otras oficinas y hotelería en Venezuela hace muchos años antes de entrar a la aviación. Esa parte de entrar en la parte administrativa del gobierno, eso tiene que tener mucho contacto, mucho, como dice, personas de enchufe, como decir, lo que llaman los enchufados. Los enchufados que se llama allá en Venezuela, que se necesitan para enchufarse aquí. Correcto, entonces tú no puedes a tocar una gama, media alta gama laboral, no la puedes tocar porque hay que tener muchas relaciones. Sí, claro, por supuesto. ¿Y de Venezuela qué extrañas, Javier? ¿Qué te dicen los paisanos? Ellos me dicen, mira, Javier, ¿qué has visto tú en 2 años y medio? ¿Qué has visto? Le digo, mira, no he visto mucho. Yo creo que estando ya en Caracas volveré a tomar otra de las riendas de nuevo. Pero uno sale a tocar experiencia, a vivir la experiencia. Es como es un proceso que debemos vivir cada uno nosotros y ahí sabemos el resumen de las realidades de lo que de verdad se vive en cada país. Entonces en Venezuela no hay como otra Venezuela. No hay de otra como de Venezuela. ¿Qué piensas que ha sido la mayor enseñanza que te ha dejado esta situación? Mira, la enseñanza más grande que he podido, mira, conocer la cultura, por ejemplo, si estamos hablando aquí en Colombia, conocer la cultura, saber lo que se vive, lo que se vive al diario, porque no es fácil, es duro. O sea, yo creo que en nuestro país hay como cierta flexibilidad y accesibilidad. O sea,
somos un país, como dice, relajado y que todo el mundo quiere. Javier, ¿qué oficios has realizado acá? ¿Te ha tocado hacer cosas que no hacías en Venezuela y aquí qué has hecho? Mira, de cortar grama hasta hacer el mantenimiento y aseo en casas de familia, eso es lo que he podido hacer más, y algunos estar en fincas haciendo labores de limpieza y mantenimiento de arado, de cardilla, todas esas cosas. Eso no lo habías hecho allá. No, aquí ha sido porque soy de un grupo que es un trabajo de mantenimiento. O sea, esos trabajos de mantenimiento son los trabajos como son los trabajos como más terciarios, o sea, son los trabajos más relegables que casi no lo hace. Entonces, el que lo hace acá es el venezolano, en parte, más que la gente colombiana. Con lo que tú haces, Javier, ¿es suficiente para costear tus gastos, tus cosas, cuestiones personales? Mira, para nada, solamente sobrevivir. Millones de pesos, es mentira. Solamente es un rebusque, como decimos nosotros, y no es temporal, no es algo estable, pues. O sea, no se viene a Día a día. Exactamente. ¿Tienes planes de volver a Venezuela? Por supuesto, año oro, tú no sabes cuánto de volver a mi tierra, y yo sé que mucha gente me está esperando para que todo se vaya compaginando, que todo se armonice. Un mensaje para la gente acá en Arauca y también para nuestros amigos en Venezuela que nos escuchan y muchos que tienen planes de salir de allá. Bueno, mira, que primero piensen antes de salir, no salgan despavoneadamente, o sea, planifican su salida o que alguien vaya adelante y vean las perspectivas de otros países. Y lo otro es hacer esa visita a ese país, hacer un negocio potencial, y que yo sé que nosotros no lo vemos allá en Venezuela, pero de afuera sí lo podemos ver. Entonces la gente que salga afuera, que se propongan hacer un negocio de emprendimiento y que puedan a la larga tener la oportunidad de llevarlo a Venezuela y con eso impulsar nuestra economía. Bueno, Javier, gracias por compartir con nosotros para siempre Venezuela. No, muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad que me brindan y mira, muchos éxitos para los venezolanos que están también en esta lida, en esta dura batalla. Sí, exactamente. Bueno, gracias Javier, Nancy, Alan. A pesar de la situación que tenemos, seguimos en la calle, amigos, llevándoles a ustedes las historias de nuestros hermanos en esta zona de frontera. Desde acá, el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Sarasta. Adelante. Bueno, fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Y bueno, ahí dicen que cuando no te agarra el chingo, te agarra el sin narices. Y esta situación es la que ocurre con varios habitantes de sectores populares de las principales ciudades de Venezuela, que han visto cómo aquellos camioneros en cisternas que llevaban el agua hasta estas zonas urbanas de diferentes ciudades de Venezuela, ya no lo pueden hacer con la misma frecuencia debido a que no tienen gasolina, no tienen combustible, y las colas que deben hacer para abastecerse de gasolina hacen inviable una operación comercial de ese tipo. Esta es la gente que en su cisterna se van a los barrios populares en Venezuela a repartir el agua que no llega por tubería, la reparten ellos con sus cisternas y en un sistema privado, una forma privada de ganarse la vida. Hay detalles sobre este tema. Algunos afirman que hacían su trabajo de cisterneros hasta 3 y 4 veces al día, es decir, iban, distribuían, volvían y cargaban y volvían a salir, y eso lo hacían 4 veces al día. Pero con las circunstancias ahora del tema de la gasolina, apenas alcanza para hacer un solo viaje, y esa es la única actividad económica durante el día. Así que aquellos habitantes de sectores populares de Venezuela se ven en situación difícil, ya que el cisternero no puede llegar hasta sus sectores, y eso hace que el agua sea un producto cada vez más dificultoso de conseguir, tan igual como la gasolina, en el mercado venezolano. Y en otro orden noticioso, sin insumos ni aires acondicionados, el área de quimioterapia del pediátrico es lo que vienen denunciando las madres al día de hoy. El aire acondicionado del área de quimioterapia del Hospital Universitario de Pediatría Agustín Zubillaga de Barquisimeto, la capital de Lara, está dañado hace más de 2 semanas. Esta es la denuncia que vienen realizando un grupo de madres de niños con cáncer recluidos en este centro de salud. Los niños corren un total riesgo de contraer infecciones sin el aire acondicionado en el funcionamiento
en este espacio, que recibe un promedio de 20 a 25 pacientes por día. Yanaira Mendoza dice que su hijo fue diagnosticado con leucemia linfoide aguda, y esto fue a comienzos del año 2021, y es paciente de este servicio de oncología del UPAS desde entonces, y ante esta situación pues ellos están pidiendo que por favor se active nuevamente estos aires acondicionados, que se le busque solución, y en estos momentos hay 11 niños hospitalizados para recibir la quimioterapia, aparte de los que van por el tratamiento que regresan a sus casas. Hacemos un llamado a toda la directiva para que nuestros hijos puedan tener una mejor estadía. Ellos se fastidian y lloran por el calor y no podemos abrir las ventanas de las diferentes habitaciones para que les entre brisa. Están inmunosupresivos. O sea, realmente esta es una situación muy compleja como padre, saber que su hijo corre aún más riesgo todavía porque no se tienen los espacios adecuados. Bueno, y ocurren cosas insólitas. 22 veces robaron la Universidad de Oriente Núcleo Nueva Esparta en el año 2021. Y el último robo fue a finales de diciembre y hasta ahora se conoce, porque hasta esta semana fue que la universidad retornó a sus actividades. A pocos días de iniciar el periodo del Laxo 2022, la Universidad de Oriente Núcleo Nueva Esparta fue nuevamente víctima del AMPA. Esta incursión del AMPA fue a finales de diciembre. ¿Qué pasó? Le robaron equipos, destruyeron expedientes de la población estudiantil, así como materiales destinados a ampliar y culminar el salón de la Delegación de Cultura. La decana de la Casa de Estudios, Luisa Marcano, ha pedido que investiguen dónde están los aires acondicionados, dónde están las computadoras. Esto ya no es una investigación nuestra, corresponde a la policía hacerlo, pero sin embargo no se ha hecho nada al respecto. 21 veces han robado esta universidad solamente en el año 2021. Fíjate qué casualidad, o sea, lo hicieron en correspondencia con el año, ¿no? O sea que si sigue la cosa así, este año los robarán 22 veces si no se toman los correctivos necesarios. Podemos tener algún sospechoso, pero no tenemos las pruebas para decir que tal persona fue. Sin embargo, esto corresponde a las autoridades investigarlo. Recientemente Marcano destacó que también han sufrido destrozos en el sistema de conexión a internet y hasta el robo del cableado de CanTV, es decir, una universidad desmantelada por el gobierno y desmantelada por el malandraje. Y parece que ambos se ponen de acuerdo para acabar con el tema de las universidades, porque las universidades es fuente de pensamiento, análisis y comprensión de la situación del país. Y esto es lo que ocurre. Increíble esto. A esta universidad pues le cayó el mal, todos los males habidos por haber, como la Universidad de Oriente de Núcleo Cumaná, como la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, donde no se le paga a los profesores, como la Universidad Central de Venezuela, en donde el presupuesto del año pasado se redujo apenas al 1%, y cómo pasa y ocurre en otras universidades autónomas del país. La situación es grave para el sector educativo universitario en Venezuela, y no entiendo por qué tienen que dañar los expedientes de los estudiantes. O sea, eso es más bien pareciera un estudiante frustrado o una persona que realmente está frustrada frente al tema educativo nacional. Y en otro orden, vamos a escuchar el mensaje que Andrés Cepeda envía de unión a los migrantes venezolanos y colombianos. Hola, un saludo para todos, qué rico poder comunicarme con ustedes, y hoy vengo a recordarles ese vínculo tan importante, tan antiguo y tan real que tienen nuestros dos países, Colombia y Venezuela. Un vínculo que tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con nuestra geografía, tiene que ver con nuestra música, con nuestra cultura, con nuestra gastronomía, pero sobre todo con nuestra humanidad y con nuestra capacidad de entender que somos habitantes de un solo planeta, que las fronteras se pueden borrar de nuestra mente muy fácilmente, que el mundo no las tenía cuando llegamos aquí, que no las inventamos nosotros, pero que simplemente no las debemos tomar tan literalmente, no nos debemos dividir a partir de ellas. Tenemos que entender que están ahí por razones políticas y no por razones humanas, que realmente es lo que nos debe unir, nuestra cultura, nuestra solidaridad
entender que venimos de lo mismo y que tenemos que ser capaces constantemente de ponernos en los zapatos del otro. Así que los invito a que reflexionen sobre eso y que recuerden la cantidad de cosas hermosas que tenemos en común, tanto venezolanos como colombianos, y que las pongamos por delante siempre que nos encontremos frente a frente, en la ciudad que sea, en el país que sea. Un abrazo para todos. Qué bueno el mensaje de Cepeda. Cepeda ha sido uno de los artistas colombianos que más ha trabajado a favor del tema migratorio en Colombia. Es una persona que se ha dedicado en algunos momentos incluso a promover actividades de encuentro cultural y de músicos para dignificar el tema migratorio en este país. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, amigos, este tema de Ignacio Rondón, Te cambiará la vida, un tema de música de arpa, cuatro y maracas que nos ha traído durante la tarde de hoy para iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a John Camacho, a nuestro corresponsal Carlos Tuscategui Miura y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Y Nigmer Evans, presidente del Movimiento Democracia e Inclusión, MDI, y miembro del Comité Nacional Promotor de Referéndum Revocatorio por Mover, ha señalado que se exige al Consejo Nacional Electoral una rectificación, que lo reconozcan como el principal equipo promotor para el referéndum revocatorio. Hemos visto declaraciones de rectores del Consejo Nacional Electoral que han afirmado que Mover es un partido, una organización que se adhiere a la solicitud de otra organización en este tema del referéndum revocatorio. Aclara Nigmer Evans que esto no es así, que ellos fueron los primeros que solicitaron esto y que los que se adhieren fueron los otros. Así que se quiere disipar una duda y un rumor que surgió ayer en medios de comunicación sobre la imposibilidad de seguir avanzando en el referéndum, puesto que la organización que habría promovido por primera vez esto no parece mostrar interés en seguir adelante con el tema. Sin embargo, Nigmer Evans quiere dejar clara la condición de promotores principales de la activación del referéndum revocatorio que tiene Mover. Previendo lo sucedido, el 10 de enero consignamos un correo electrónico ante la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral la solicitud de Mover para el reconocimiento como equipo promotor del referéndum revocatorio. El 17 lo que hicimos fue entrega física de más adhesiones regionales. Esperamos rectificación del Consejo Nacional Electoral y que se aclare esta duda de arranque en el marco del proceso revocatorio que busca la salida de Nicolás Maduro. Y Venezuela está pidiendo a España que cumpla con las extradiciones solicitadas. Pues así lo viene manifestando el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, quien ha pedido en el día de hoy a las autoridades españolas que cumplan con las extradiciones que han solicitado oficialmente el país, y si bien no aclaró a qué caso se refiere. Aprovecho para que las autoridades jurisdiccionales, judiciales del Reino de España respeten las exigencias del ordenamiento legal venezolano y extraditen a los delincuentes que escapan y huyen de la justicia venezolana y residen en aquel país. Esto es lo que ha dicho Plasencia durante una declaración a diferentes medios. Pese a que no se refirió a ningún caso en concreto, el Tribunal Supremo de Justicia solicitó a España en mayo del 2021 la extradición del opositor Leopoldo López, quien en octubre del 2020 abandonó su país de forma clandestina a través de la frontera en Colombia. Así lo ha hecho saber el día de hoy. Plasencia está pidiendo que se extradite. Bueno, eso no vale la pena comentarlo. Definitivamente en el tema de extradiciones, ellos tienen más experiencia porque han tenido más extraditados, así de sencillo. Bueno, Ricardo Chanetón, ustedes no lo conocen, ustedes definitivamente poco lo conocen, pero para que ustedes vean la importancia de este señor, NTN 24
ha publicado en su página web una información sobre él, es que Ricardo Chanetón se ha convertido en el primer chef venezolano en lograr una estrella Michelin. O sea, el máximo galardón de la comida internacional lo ha alcanzado el señor Ricardo Chanetón, quien es chef venezolano y está nada más y nada menos que en Hong Kong, donde tiene un restaurante llamado Mono. Y este restaurante Mono de este chef venezolano logró estar entre los mejores restaurantes de Hong Kong y Macao, obteniendo así la codiciada estrella Michelin este año. La estrella se le concede a los restaurantes con la distinción Bib Gourmand, es decir, comida de alta calidad a precios asequibles, lo que también significa que son los mejores lugares por su valor, con comidas de 3 platos con un precio por debajo de los $400 de Hong Kong. Y este venezolano se ha ganado este premio. Así que se transforma Ricardo Chanetón en el primer chef venezolano en ganar una estrella Michelin y orgullo nacional en Hong Kong. Alan, y seguimos con las mentiras, Alan y audiencia, seguimos con las mentiras. El gobierno sigue mintiendo con el tema de la vacunación, de cómo está en auge el COVID-19 y con la variante Omicron. Hace aproximadamente 24 horas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha generado un estado de alarma porque se han registrado un total de 2.063 nuevos casos. De esos casos existen los comunitarios, que son 27, provenientes de Panamá, Chile y Guatemala. En este momento sale el presidente Nicolás Maduro y dice que está rumbo al 100% de los vacunados contra el COVID-19. Es lo que viene asegurando en la tarde de hoy. Sigue con sus mentiras. Venezuela está rumbo al 100% de estos ciudadanos vacunados contra el COVID-19 y que ya cuentan con el 95% de las personas adultas inmunizadas. Si bien no ha especificado si es el cómputo, incluye a todos quienes tienen una dosis o una pauta completa. En el año 2021, con mucho esfuerzo y a pesar de las diferentes dificultades, adquirimos las vacunas y llegamos al 95% de personas adultas inmunizadas. Además, estamos vacunando a los niños, niñas y adolescentes con rumbo a ese 100% para proteger toda la salud de nuestro pueblo. Esto es lo que ha venido manifestando en la tarde de hoy y qué lamentable, porque hablábamos en horas de la mañana acerca de cuántos diputados están contagiados, de cómo están las familias venezolanas contagiadas de COVID-19, que se tiene una caída en la vacunación porque apenas se tiene una dosis, 2 dosis, no se tienen las 2, es más, se quiere un refuerzo que tampoco se está dando al 100%, no como lo viene mencionando. Es lamentable que este presidente de facto siga jugando con la salud de todos los venezolanos. Es simple matemática, mire, es simple matemática. Hay 30 millones de personas que deben ser vacunadas, son 30 millones de dosis, más 30 millones de la segunda dosis, serían 60 millones, más 30 millones de dosis para la tercera de refuerzo. Estamos hablando de 90 millones. Pero dejémoslo en nada más las 2 primeras dosis. Serían 60 millones de dosis. Y en Venezuela apenas han arribado 47 millones de dosis. Esto siendo muy benevolente, muy benevolente y creyendo en la palabra del gobierno. Si usted tiene 60 millones de dosis por aplicar para tener el doble esquema de vacunación y ha recibido 47 millones según la cifra del gobierno, obviamente usted no pudo haber vacunado el 75% de la población. Matemática simple. Y es que aquí simplemente le está diciendo, no, es que ya estamos finalizando al 100%, o sea, siguen las mentiras y siguen más mentiras, y eso genera indignación, la verdad que genera indignación porque cada día uno ve más casos de COVID-19. Así es. Bueno. Y los maestros venezolanos claman y siguen clamando por esos sueldos dignos por su trabajo. Vamos a escucharlos. Las prestaciones sociales, seguro funerario, las primas, todo, como que hay muchos maestros, chicos, que estamos pasando hambre. El Ministerio de Educación nos tiene a nosotros en la miseria.
Reclamamos que haya una educación verdaderamente de calidad y reclamamos que los derechos de los trabajadores se respeten. Me están amenazando por el micrófono. ¡No me quiero ir! ¡Yo quiero ser rico para quedarme en mi país! Bueno, ahí están los docentes venezolanos, en la calle, protestando, exigiendo salarios dignos, exigiendo la mínima posibilidad de poder mantener a sus familias. La educación en Venezuela, que era uno de los sectores privilegiados en la época democrática, este chavismo los ha acabado prácticamente, y especialmente esos años de Maduro, que han sido años terribles para los trabajadores venezolanos. Han sido años terribles para los trabajadores venezolanos, empezando por sus salarios y terminando con el tema de sus prestaciones sociales. De verdad que el tema de las jubilaciones y el sistema pensional en Venezuela está colapsado, porque no se puede pensar que un venezolano, después de haber dedicado 25 o 30 años de su vida a la administración pública, apenas esté devengando $0,66 al mes para poder pagar su alimentación y sus medicinas. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción que a esta hora nos está escuchando gran parte de Colombia y el mundo. Bueno, comenzando hoy con un tema muy parecido, pero a la vez muy real. La grave situación de nuestros presos políticos en la ciudad capital y en diferentes entidades o centros reclusorios que existen en el país. No sabemos si son centros de reclusorio o simplemente son centros de torturas tanto física como psicológica. Tenemos un caso muy palpable que es el caso de Juan Requesens, un hombre que ha estado detenido, fue torturado en todas las maneras y por supuesto detenido, preso en su casa. Hoy día, aún a esta fecha y a esta hora, todavía no le han hecho sus audiencias. Han sido requeridos por diferentes abogados y actores de la política nacional, al igual que los defensores públicos de Venezuela. Hoy tenemos un comunicado que nos envía nuestro colega y amigo Luis Carlos Parada, que está con su abogado defensor, Joel García, donde nos va a versar el tema de lo que está sucediendo. Escuchemos. El político Juan Carlos Requesens Martínez continúa en la condición de casa por cárcel. Actualmente la defensa afirma que han sido suspendidas 3 audiencias en lo que va de año. Afirman que debe ser liberado cuanto antes debido a que no ha cometido ningún delito. Veamos las declaraciones del abogado Joel García. Que se le sigue al diputado Juan Carlos Requesens conjuntamente con 16 personas más. Desde el mes de diciembre no hemos podido celebrar una nueva audiencia oral, pero no pública, de este juicio, debido a múltiples factores, entre ellos la falta de traslado de los centros de reclusión hasta el Palacio de Justicia, enfermedades de algunos de los imputados. Entonces, hasta ahora no hemos reanudado desde el año 2021 las audiencias que deberíamos ya haber celebrado por lo menos 3 en este año. Estamos esperando el día de hoy que se celebre una nueva audiencia y que pronto terminemos este caso, porque ya estamos finalizando la evacuación de los órganos de prueba para entrar a la etapa de conclusiones, y así la juez podrá determinar si Juan Carlos Requesens y los otros coacusados son responsables o autores de los hechos, de los 7 delitos, por ejemplo, en Requesens, que se le imputaron y le acusaron por ello. Ahora, en cuanto a estas acusaciones que han tenido contra Requesens y los 16 implicados, ¿cuándo podría finalizar este proceso judicial? ¿Para cuándo podrían dar una sentencia? Tomando en consideración de que ya estamos prácticamente a mediados de enero y no hemos hecho la primera audiencia, estimo yo que para finales del mes de febrero ya podremos haber culminado, todo dependiendo si hacemos las audiencias en la semana que nos corresponde. De lo contrario, se seguirá corriendo los lapsos
porque si no hacemos audiencia no podemos evacuar los pocos órganos de prueba que nos quedan, pero ya estamos culminando este juicio. El abogado Joel García afirma de que para el mes de febrero podrían dictar sentencia al tribunal que lleva la causa del diputado a la Asamblea Nacional electa en el año 2015, Juan Carlos Requesens Martínez. Así como él está detenido, al igual que el caso de Tarazona, también son muchos los migrantes venezolanos que no están presos en Venezuela, pero están presos en otros países. Nuestros migrantes venezolanos, nuestros migrantes que están en diferentes países del mundo, de Latinoamérica, y por supuesto, ya han pasado la barrera de Europa, otros están en continente negro, África. Aunque parezca increíble, pero es cierto, muchos venezolanos migrantes han tenido que optar por irse, por supuesto, a los países balcánicos. Una diferencia muy abismal entre el clima y, por supuesto, las edades de nuestros paisanos. Pero esta es la realidad. No solamente son los presos que están en Venezuela, son los presos, la cantidad de migrantes venezolanos esparcidos por el mundo. Son más de 7,5 millones de venezolanos que, según las cifras que se están haciendo en este momento, sobrepasarán este año 2022 los 10 millones de migrantes venezolanos. Vemos con mucha inquietud la grave situación del país, un país donde no está floreciendo absolutamente la economía, el sector bursátil está por debajo, los niveles de la bolsa internacional no han despegado de Venezuela. Venezuela está en una línea con una balanza inclinada a favor de estas personas que están y que dentro del sector financiero venezolano. Falso, muchas cosas han venido abriéndose y se están destapando las ollas, por supuesto que están podridas de tantas insimilitudes y los malos augurios que se prevén para este año. Los precios del combustible, los precios de los fluidos, los precios sobre todo de los productos básicos. Cada día crece y nace una nueva empresa de comercialización de productos importados. Ya las empresas básicas de Venezuela no dan abasto para poder lograr eso, solamente la empresa, valga la publicidad, de Polar, que es la que suministra económicamente y por supuesto de sus productos a más de la mitad del país. Hay productos que no llegan a las zonas fronterizas, pero el contrabando está haciendo desastres por esa parte y por supuesto con un precio increíble. Ya en Maturín, en el estado Anzoátegui, aquellas cadenas de todo a 1000 hoy se llaman todo a 2, todo a 2. Solamente tenemos que calcular, restar y dividir el precio de la divisa norteamericana con el precio del bolívar. Y qué fuerte de lo que quedó en Venezuela, un bolívar digital, un bolívar falso, un bolívar donde nadie ve el fluido económico en efectivo. ¿Dónde está ese dinero, la economía, cuando el bolívar venezolano en las estadísticas a nivel mundial fue la moneda más fuerte a nivel del mundo, solo comparada con el dólar cuando estaba a 3.25 y después a 4.30, que fue el último dólar oficial donde todo el venezolano era el happy de los viajes continuamente a los Estados Unidos. Venezuela tuvo, por supuesto, lo más importante, la ley fuerte oro y la ley fuerte plata en todas sus monedas, desde 0.25 hasta los 5 bolívares, o conocido como el fuerte. Hubo una moneda llamada 2.500 de plata, que era 2.50 de bolívares. Existió el bolívar de plata, el real de plata, el medio de plata y por supuesto los 2 bolívares de plata. Hoy, nada, no existe sino el recuerdo, aquella famosa locha donde Adán Peralta compraba sus caramelos y por supuesto le quedaba vuelto con las famosas pullitas o centavitos. Hoy solamente queda de colección. Eso es lo que está pasando actualmente en Venezuela. He ido haciendo preguntas a diferentes personas, amigos que están en las ciudades capitales de los estados y la situación ha sido encarecida a diario, donde hoy día un paquete de harina pan en Venezuela, por lo menos en el occidente, cuesta $1, pero un paquete de harina pan en el estado Bolívar o en el Amazonas, $2 y $2.5 en el Amazonas. ¿Cómo puede una persona con ese sueldo mínimo poder lograr algo? Es imposible, no pueden comprar ni medicamentos, no pueden pagar los servicios básicos y por supuesto nunca tienen un efectivo para nada. Alan, Nancy, miren esta hermosura de artesanía en Riohacha, capital del departamento de La Guajira. Esos hermosos sombreros y por supuesto la artesanía indígena que está dentro del departamento.
Bueno, señores, nos despedimos a esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela. Venezuela siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela hay un reclamo. Y el reclamo y es hora. Y es hora de decírselo, Carlos. Carlos, usted mucho que promueve muchas cosas y tiene deudas pendientes en este territorio. Póngase al día, Carlitos, póngase al día para que no quede mal, por lo menos a los ojos de Nancy Pacheco. Y en Siempre Venezuela, Venezuela siempre, vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Qué bueno este tema, sonó muy sabroso el tema de C4 Trío y Servando Primera, Te Regalo la Luna. Con ese tema iniciaron ese mosaico musical bien sabroso para este programa Venezuela siempre, siempre Venezuela y su última porción, la última porción de la torta. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia y a esta hora tenemos a nuestro corresponsal Oliver Luyano en la línea. Oliver, buenas tardes. Buenas tardes, Nancy y Alan. Gracias por este nuevo contacto. Nosotros desde acá, desde la tierra del joropo, desde Arauca, conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos. Acá el pueblo, bueno, se siente así como solo, ¿verdad? Me imagino que todavía no se terminan de incorporar a las actividades económicas al 100% acá. Pero estoy con un paisano venezolano. Dime tu nombre. Hiker Manuel Sánchez Lozano. Hiker, ¿de dónde es ese nombre, Hiker? Es un nombre alemán, pero yo alemán no tengo nada. Hiker, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? De Caracas, el oeste de Caracas, 23 de enero. De allá de la grande, ¿no? De la Grandes Ligas, exactamente. ¿Qué recuerdas tú de Caracas del 23 de enero? ¿Y qué extrañas? Bueno, más que todo, los familiares, los compañeros, que todo el mundo también se fueron, el deporte y bueno, muchas otras cosas, los recuerdos que quedan ahí, pero muy pronto volverán. ¿A qué te dedicabas tú allá, Hiker? Bueno, aparte de estudiar, laboraba y bueno, y un poco de vagancia, ¿qué más? Hay que decirlo como quien dice, decir la verdad, mi creatividad. ¿Y por qué decidiste venirte a Colombia? Me decidí venir a Colombia de hace 3 años por la razón de la situación económica como todo venezolano. Fui recibido aquí por parte de una cuñada, aquí me recibieron y bueno, gracias a ellos hasta el sol de hoy estoy aquí, ya llevo aquí casi ya cumpliendo los 4 años y por cierto, ya este mismo año yo estoy que ya otra vez vuelvo a agarrar mis tierras. No has ido en ese tiempo a Venezuela, ¿verdad? No he ido. Ahora, me comentabas que tienes planes de regresarte a Venezuela. ¿Por qué te vas? Me voy por la situación en la cual no son ni 1, ni 2, ni 3 paisanos, son muchos, hasta parte de familia, que no es que Venezuela ha mejorado, está muy bien como que digamos. Se está emparejando gracias por el dólar, en pocas palabras hay que decirlo así, es por el dólar. Ya las personas ya están generando buen ingreso en dólares semanales en Venezuela, por un ejemplo de 25 a 30, 40 dólares. Bueno, dependiendo del estado, por supuesto, pero en la parte de Caracas sí, lo digo con toda certeza porque yo tengo un hermano que él trabaja en Caracas, en La Yaguara, un supermercado que tiene franquicia que se llama Centro Plaza, y él gana semanal 45 dólares, bueno, porque es supervisor. Por mi parte estaría ganando 30 dólares. Casi todo me dice lo mismo. Ya 30 dólares sigue siendo aquí en la parte de Colombia 120, 130 mil pesos semanales. Yo genero aquí 150 mil pesos semanales. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí tengo que pagar arriendo y otros servicios. Allá no, allá mi casa me espera. O sea, la diferencia es bastante. ¿Y aquí qué haces para ganarte esa cantidad de dinero? Bueno, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico ahorita, estoy trabajando en una agropecuaria, atendiendo al cliente, acomodando, despachando, como todo. Ya tengo 1 año y 8 meses trabajando ahí con ellos. Gracias a Dios, ellos me abrieron las puertas, tiene mucha confianza, les agradezco mucho por haberme recibido ahí. Para tener 1 año y 8 meses, mucha gente me dice, portate demasiado bien con una persona, porque ningún venezolano para que trabaje tanto tiempo son contados. No que todos los seres humanos no somos malos, pasa que aquí hay mucha discriminación, que sí, por uno pagamos todo, no.
De aquí a la China todos somos seres humanos y todos tenemos el mismo derecho. Pero gracias a Dios con ellos he estado bien, me siento muy bien con ellos. Ya yo hablé con ellos que en pocos meses ya me voy para mi tierra otra vez. Si me tocaría regresar, bueno, tengo las puertas abiertas. Y bueno, es como todo, pues. La familia, ¿cuántos familiares tienes acá? Aquí tengo, aparte de mi hijo que lo tengo aquí, bueno, tengo mi cuñada y el concuñado. Familiares así como de sangre, no tengo aquí ninguno. Ya lo demás ya se encuentran en otros países, pues, Estados Unidos, Chile, Ecuador, España. Bueno, y por cierto, ya están regresando. Bueno, los que son de España y Estados Unidos no vienen de visita, así me dijeron, pero los que están aquí en Latinoamérica sí vuelven a regresar a Venezuela porque ya hay una red, ya esto se está quedando solo, ya no está como antes que había venezolanos en abundancia. Hasta los mismos carrucheros uno se da cuenta, no hay muchos carrucheros ya. Ya la gente están esperando lo que ellos necesitan y se vuelven allá a su país. ¿Cuál crees tú que es la enseñanza que te ha dejado estos 3 años, casi 4 años acá en Arauca? La enseñanza, demasiado, bastante. Una, bueno, la forma de ganarse la vida, porque si vamos a ser sinceros, nosotros los venezolanos ya derrochamos todo. Éramos ricos, en pocas palabras. Aquí se aprende a vivir, como quien dice, aquí no se regala, aquí se gana. Las cosas se ganan, no se regalan. Y bueno, ¿qué te puedo decir? La cultura de aquí del colombiano, que nunca la he conocido. Sí conocí un poquito, pero como en Venezuela había colombianos, pero ellos se mordan al sistema de uno. Pero aquí uno aprende, o sea, aprendí demasiado con ellos, eso sí. Cómo se hacen las cosas, ¿quién me puede explicar? ¿Cómo me explico esto? Más que todo, la forma de ganarse la vida aquí, pues. Ya no es fácil, por cierto. En verdad se he visto aquí no sé, la vida no es fácil. Pero sí, si algún paisano te llama y te pide asesoría, que se quiera venir, ¿qué le dirías? Que se quisiera venir para acá, para Colombia. Que se quiera venir, salir de Venezuela. Salir de Venezuela, bueno, le digo cómo es en realidad salir de Venezuela. Se lo pongo, o sea, hay que hablarle clarito como el agua. Si él decide, ok. Yo le digo, no, hermanito, ¿qué abaste usted para acá? Primero, para empezar, nadie te distingue. Para una persona aquí, para que usted haga un labor aquí, tiene que primero conocer a la gente que te conozca muy bien, perfectamente, porque aquí a cualquiera no le va a dar un empleo, así porque llegó del planeta Marte, ¿no? Llegó este extraterrestre y no, empléelo. No, así no. Tiene que pasar mucho tiempo, pero le recomiendo a los paisanos que si se quieren venir para acá, es mejor que se queden allá, ya las cosas ya están emparejando. Por cierto, ya Varina ganamos Venezuela, por si vamos al caso, poco a poco ya vamos saliendo de esa gente. Pero les recomiendo que no, que se queden allá en su país, no vengan para acá a hacer qué. ¿Tú crees que lo que ocurrió en Barinas, haber ganado la oposición, es una ventana que se abre para el cambio en Venezuela? Ese es el primer paso que se dio. Y ya estamos entre las lenguas que se escuchan, los rumores, que ya estamos buscando la manera del referéndum. ¿Te entusiasma la idea de participar en el referéndum revocatorio? No, estoy es preciso madrugo para estar ahí, para sacar ese régimen, porque ya basta. Bueno, un mensaje para nuestros hermanos allá en Venezuela y acá en Colombia. Bueno, muchas gracias por atenderme, por escucharme y bueno, como de los hermanos colombianos. Siempre lo tendré en mi corazón a la hora que yo me vaya y no me arrepiento de haber estado aquí. Si las cosas no caminan en Venezuela, ¿te volverías a Colombia? Si tocaría, volviera a Colombia, aunque sea de visita, pero de que vuelvo. Bueno, Nancy y Alan, un paisano caraqueño que, como él mismo decía, prepara el retorno para el mes de mayo. Bueno, hemos visto muchas personas que les anima la idea de volver a Venezuela con la esperanza de que las cosas están cambiando. Lo que ocurrió en Barinas, el triunfo de la oposición, es algo que ha motivado a asistir, a devolverse y sobre todo también a participar en el proceso de revocatorio, que para muchos es una esperanza. Esto muestra, amigos de Siempre Venezuela,
que solo ese hecho de Barinas está motivando la salida de la gente. ¿Cómo será? Me imagino cómo será cuando definitivamente hayamos salido de los que oprimen y los que han acabado con nuestro país. Mis amigos, desde acá, desde Arauca, a la tierra del joropo, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Sarasa. Gracias, Nancy y Alan. Bueno, y fue el reporte de nuestro compañero Oliver Luyano, el amigo de todos, desde el Arauca binacional. Interesante con los comentarios que hacía este entrevistado, sobre todo esa visión que tiene sobre Venezuela, las circunstancias y las razones por las cuales, muy bien las explicó, él se devuelve al país. Y seguimos con más información. Y hay un tema importante, Nancy, antes que me comentes la otra información. El tema relacionado con la situación del líder de Fundarredes, Javier Tarazona. Javier Tarazona ya cumplió más de 200 días detenido, y la gente, las organizaciones de defensa de derechos humanos, los profesores, los docentes, salieron a protestar, a exigir nuevamente la liberación de Javier Tarazona. Pero veamos este micro relacionado a este tema. Javier Tarazona, secuestrado por defender los derechos humanos y la participación ciudadana. Javier Tarazona, profesor universitario, especialista en temas educativos, activista y director de Fundarredes, está secuestrado por el régimen desde el 2 de julio de 2021. Su único delito es denunciar un hecho cierto: la presencia de grupos irregulares y guerrilleros en el estado Apure. Esos grupos están aterrorizando y asesinando a la población civil, creando una espiral de desplazamientos y violencia indescriptibles. Por este hecho, los jerarcas del régimen comenzaron su amedrentamiento y persecución. En la ciudad de Coro, Tarazona fue secuestrado por el SEBIN. Sus audiencias han sido diferidas una decena de veces y no ha tenido derecho al debido proceso. Sus familiares y abogados han denunciado que su estado de salud en reclusión es delicado. Esta detención arbitraria ha sido repudiada nacional e internacionalmente. El Foro Penal, Provea, Amnistía Internacional y la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, así como decenas de organizaciones y defensores de derechos humanos, piden todos los días su libertad. A pesar de los atropellos, Fundarredes continúa con su labor en defensa de los derechos humanos y por la participación activa de la ciudadanía. Liberen a Javier Tarazona. Bueno, sí, libertad para Javier Tarazona. Ayer hubo un desplante, y hay que comentarlo muy rápidamente, un desplante en el Consejo Legislativo del Estado Táchira. Resulta que se había, con motivo a la celebración reciente del Día del Docente, del maestro venezolano, pues varias personas fueron invitadas para otorgársele una distinción. Pero en una muestra de sectarismo y también de poca delicadeza, se había incluido en la lista Javier Tarazona, y la madre de Javier Tarazona estuvo e hizo presencia en el evento, y resulta que a última hora los parlamentarios del PSUV lo han sacado el reconocimiento de Javier Tarazona, lo han prohibido, le han entregado solamente a docentes identificados con el carnet del PSUV, le entregaron el reconocimiento, y a la mamá de Javier Tarazona le hicieron ese desplante allí mismo en el acto. Entonces uno dice, ¿cómo Venezuela va a progresar con esta actuación? Porque no hay que negarle, Javier Tarazona es un docente venezolano de altísimo nivel y prestigio, y lamentablemente se impuso el sectarismo por encima de cualquier otra cosa. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube y en la página web. En enlace con Radio Delfín 1060 AM y La Voz de la Gran, y La Voz del Río Arauca 1110 AM. Agradecemos en el Control Master al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a John Camacho, en las redes sociales Alex Meneses, y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715, y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.